Fernando Mendoza, Jaime Velázquez, Mauricio Salén y demás amigos presentes. Buenos días, conciudadanos. Bienvenido, doctor. ¿Qué lectura le damos hoy, después del debate y a los pocos días que quedan para las elecciones, esta situación política que vive el país, que desde hace algún tiempo está polarizada? Bueno, la polarización que nos han llevado a estas elecciones no nos da ninguna seguridad Ujú. de el candidato o la candidata que pueda resultar electa para presidente en las próximas elecciones. Si bien los grupos que leen con detenimiento los análisis políticos, las encuestas, darían un poco más de preferencia hacia el candidato Noboa. Hay otros grupos mucho más light, con otros criterios más suaves, sin mucha preparación, que le dan preferencia a la candidata González. De tal manera que el debate en sí nos demostró dos circunstancias. ¿Cuál es? Una candidata agresiva, ofensiva, y con ánimo de llegar al ataque. Y de otro lado, un candidato con pasta de estadista, tranquilo, se supo comportar, no se dejó sacar de las casillas, no devolvió insulto con insulto, pero qué es lo que realmente ha leído el pueblo y qué es lo que realmente necesita el elector. Mucha gente que no está preparada y ve el pueblo dice, puchica, González le dio duro a Noboa, lo insultó, le dijo marihuanero, le dijo que ofendía a las mujeres, lo paró cuando dijo no me ofenda. Pero otros en cambio dicen, caramba, qué posición la de Noboa como estadista, se supo comportar, no salió de su sano juicio, la trató con altura y pudo expresar lo que ha hecho en un año de gobierno, que es muy corto, y lo que ha proyectado hacer. Muchos leen que con un año de experiencia, ya el candidato Noboa tiene mucho de continuar a trabajar, no empezar que si viniese otro candidato nuevo que tiene siquiera 8 meses a un año, de recién ver y aprender qué es lo que hay que hacer. Desde ese punto de vista, pienso que nada está dicho todavía, tenemos que esperar el 13 de abril, pero el votante pensante ya definió por quién va. El votante con menor instrucción y que quiere bochinche y que quiere cosas chuecas también sabe por dónde va a ir. Esa es mi lectura. Ahora, pero eso desequilibra un poco ese empate técnico o esa mínima diferencia entre ambos candidatos como para que el 13 de abril se definan por uno de los dos, o todavía lo ve muy, muy ceñido el tema, doctor. Mientras el voto no está dado, Ok. yo lo veo ceñido el voto, la contienda. Ujú. Unos van y se reúnen con el presidente de la gran nación norteamericana como demostrando apertura mundial. Otros se reúnen con aliados internos que son de la línea agresiva que destruyeron a Quito en Ujú. determinada ocasión, de tal manera que existe mucho voto oculto, mucho voto exigido, muchos compromisos, muchas obligaciones dentro de las entidades estatales. No nos olvidemos que la mayoría de los municipios están siendo manejados por personas que pertenecen a un partido político y ellos se están obligando, según dicen los mismos empleados, a que voten por tal o cual persona. Sin duda, ¿no? De tal Eh, manera que todavía es muy incierto. Lo que sí debemos saber ajá. es que cualquiera de los dos que gane va a tener una dura misión política con la Asamblea Nacional en el próximo periodo. Le voy a dar el paso a Jaime Velázquez, doctor, para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. ¿Eh? Gracias, Javier. Gracias. Doctor Parley, bienvenido. Un placer tenerlo por acá y pues obviamente saludarlo a la distancia. Eh, Justamente lo que usted acaba de decir, ¿no? Un duro enfrentamiento, más que enfrentamiento, duro trabajo con la Asamblea Nacional. Sin embargo, al analizar los números, le pongo esto, digamos, las leyes tienen que ser aprobadas ahora con 77 votos. Las dos fuerzas más grandes son RC5 y ADN. El uno tiene 67, el otro 66, y les faltan más o menos 9 o 10 votos. ¿Es posible llegar a esos 9 o 10 votos para aprobar leyes? Más allá de que no van a existir las sanciones o los juicios políticos, porque necesitan 94 votos y no los tienen. Le cuento esto para que nos dé su reflexión al respecto del futuro entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Usted empezó con una buena reflexión diciendo que no se debería considerar confrontación, sino manejo político. Yo sí creo que es confrontación. Lamentablemente, los últimos periodos de las Asambleas Nacionales han demostrado una confrontación total y definitiva hacia el Poder Ejecutivo. Y no creo que vaya a cambiar. Usted bien ha notado que una fuerza política tiene 67 votantes, 67 asambleístas, perdón, lo que aseguran esos votos, el otro tiene 66, pero y el uno anuncia una alianza con Pachacute, por decirle, en Pachacuto son unos 6 o 8 asambleístas, los cuales llegarían al número que deseaba. Pero esa alianza con Pachacute o con Conalle realmente es desastrosa para el país. Prohibir extracción petrolera, prohibir inversión extranjera, prohibir la inversión extranjera a través de los famosos acuerdos de arbitraje internacional. No se vislumbra eh, modernización dentro de la relación laboral, lo cual va a impedir que venga ingreso extranjero, inversión extranjera, y esa es la que produce el trabajo. El Estado per se no es quien genera trabajo ni riqueza en el país. Y nosotros tenemos dos tendientes, la una la estatista que dice que el Estado debe hacer todo, y la otra que es de libre mercado, de libre empresa, que dice que es la inversión privada la que genera riqueza. En todo caso, más que dos partidos políticos, yo pienso que Ecuador se está jugando su futuro en dos formas de gobierno. En las formas de gobierno que ya han dicho su solidaridad y su confianza como con Venezuela, Nicaragua y Cuba, y las otras formas de gobierno con los países libres, democráticos y soberanos. Clarísimo, doctor, su apreciación al respecto. Obviamente, esperemos pues que las cosas para el Ecuador se solucionen. Sobre todo porque los intereses del Ecuador están primeros que los partidos. Pues, pero el problema es que hay dos visiones totalmente distintas, los dos partidos que lideran, digamos, la Asamblea Nacional. Y como usted decía, Pachacútec sí, firma, pero tampoco alcanzan, doctor, son 8 o 9, 66 o 67 más 8 están hablando de 75, les faltan todavía 2 votos. Entonces, a lo que voy es, necesita 77 para aprobar. Obviamente va a ser difícil. La pregunta es, ¿usted cree que por alguna vez en la vida este Ecuador pueda llegar a acuerdos en posiciones tan extremas como es RC5 y ADN 7 en la Asamblea Nacional por el interés del país, no del partido político? Debería. Y eso, más que encargarle a los partidos políticos, tenemos que iniciar un gran proceso de unificación ciudadana. Somos los ciudadanos los que tenemos que empezar a presionar a la Asamblea que se llegue a acuerdos mínimos, vitales de gobernabilidad. La historia nos deja sabios consejos y actuaciones. Y acordémonos los famosos pactos de Moncloa o los acuerdos de Moncloa, donde en España, luego de la guerra civil franquista, se reunieron todos los partidos políticos, todas las empresas aglutinadas en las cámaras, Cámara de Comercio, Cámara de Producción, Cámara de Construcción, gremios de abogados, de arquitectos, de médicos, sindicatos de la obra eléctrica, todos se reunieron y acordaron los principios básicos para sacar a España hacia adelante, y lo lograron. Lamentablemente creo que en nuestro país, que no hemos pasado realmente por un proceso real de constitucionalismo, sino que aquí decimos ser constitucionalistas y ser demócratas según las conveniencias que tenemos, y hacemos lo que interesa al grupo político o al partido, ni siquiera al partido, al grupo político o a sus jerarcas, que es lo que realmente tenemos que empezar a criticar, a observar, a exigir corrección por parte de la ciudadanía. Y es por eso que justamente radios y medios de comunicación prestigiosos, con programas de mucha sintonía, como lo son pues Diálogo de I99, todos los analistas políticos, editorialistas, todo lo que hacen conciencia nacional, tienen que ir apuntando, empujando hacia este gran diálogo para llegar a los acuerdos nacional tipo los acuerdos de Moncloa.
Clarísimo, doctor. Le voy a dar paso a Mauricio Salem, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Gracias, Jaime. Roberto, qué gusto saludarlo a la distancia, como ¿Qué siempre. tal? Buenos días, Mauricio. Buenos días. Usted dijo algo muy importante en función del famoso acuerdo que ha llegado la candidatura de Luisa González con eh, Leonidas Issa, se podría decir, porque ahora ya están desconociendo algunos sectores ese acuerdo. Pero más allá de que es bueno poder consensuar, poder escuchar demandas de todas las partes y todos los segmentos de la población, ¿no se consideraría irresponsable firmar acuerdos que eventualmente sabemos que no se van a poder cumplir porque son contraproducentes y se cruzan entre ellos? O sea, bajar el IVA, subir subsidios, los recursos son escasos, no llegar a acuerdos con el fondo, una serie el tema de la limitación minera, o sea, una serie de medidas que si se las tomase todas, se cruzarían entre ellas y no se las podría ejercer. Y ya con el anuncio de que si se incumple alguno de los acuerdos, romperían ese pacto. Es decir, ya entra un acuerdo muerto, el feto nace muerto, y por el otro lado, si no es ella la candidata, esta persona la candidata que ganase la elección, y es el presidente Noboa el que se reelige, entraría en una suerte de debilidad producto de que con la otra candidatura hubo un acuerdo y que prácticamente le van a endosar el cumplimiento del mismo. ¿No se ve un acto más bien irresponsable, lejos de ser un acto de un acuerdo global para poder consensuar? Mire, Mauricio, usted tiene toda razón. Este ha sido un acto político, un acto marquetero o de marketing, un acto para generar la percepción en todo el 4 o 6% del indigenado ecuatoriano de que ellos están unidos cuando en realidad no está así. Leonidas Issa en sí no maneja ni el 40% del grupo de los habitantes de la región interandina. Ya lo han salido a desmentir anteriores presidentes de la CONAI y todo eso. Y sí creo que es muy irresponsable suscribir acuerdos solo para captar el voto de ese sector cuando saben, si es que lo saben. Creo que el candidato a vicepresidente sí debe saberlo, aunque él mantiene otra línea del manejo económico, pero debe saber que si se cumplen esos acuerdos, el Ecuador sucumbe, el Ecuador naufraga. Si en este momento, con toda la deuda de los 14 años anteriores, creo que han de haber hecho muy buenos números esta presidencia interina para pagar sueldos, porque llegó un momento cuando recién ingresó Noboa que estuvo en peligro la dolarización porque no había ni para pagar sueldos y salarios, usted recordará. De todas formas, hay puntos tratados que solo son para ganarse a la masa electoral. ¿Quieres esto? Yo te doy. ¿Quieres esto? Yo te doy. Después verás quién te lo soluciona. Y eso no debe ser así. Debemos ejercer una política responsable, no solamente una política populista, demagógica, que dicen lo que quieren escuchar y ofrecen el oro y el moro y el rato de la hora. Se devalúa el quehacer político. Por eso es que en el país la clase política no tiene credibilidad, porque está devaluada la palabra. Han demostrado que no la cumplen, aparte de esos otros políticos que han entrado a la corrupción. Ellos merecen todo un análisis de muchos programas aparte, sino que el político como político, el buen político, va y ofrece algo, no le creen porque está devaluado, por más que esa persona no sea del grupo anterior, pero los crea de esa manera. Acordémonos en tiempo pasado que la CONAIE cuando hizo su reclamo tenía 10 puntos o exigencias que hacían, hicieron la huelga. Vino un ministro de gobierno, graciosamente les otorgó no los 10 puntos, sino 120 puntos a favor de los indígenas. ¿Que se han cumplido? Los indígenas dicen que no. En fin, a veces solamente son momentos coyunturales que a sabiendas que no se van a cumplir, los unos presionan para que se cumplan para ver si es que algo sacan, y hay gobiernos muy débiles que para no tener problemas empiezan, ceden y que vea el próximo gobierno cómo le soluciona el problema. En este caso, yo pienso que se debe poner en orden las finanzas públicas, se deben poner en orden la administración pública y muchas cosas que son parte del pasado.
Por eso es que el actual presidente, hasta en el Logan, dice la nueva república, nada del pasado. Y en cierto punto tiene razón, no porque solo los jóvenes sean lo máximo que tenemos, porque siempre debe existir la aleación, la amalgama de la juventud con la experiencia, pero sí vemos que muchas cosas del pasado han sido nefastas y eso no se puede volver a repetir. De tal manera que quien ingrese deberá hacer las cosas como deben ser. Primero, generar inversión extranjera, para lo cual deberá proporcionar seguridad jurídica, para lo cual deberá modernizar la legislación laboral, para lo cual deberá aceptar arbitraje internacional, deberá despolitizar y limpiar estas grandes empresas nacionales como son las que han venido manejando el petróleo, el agua, la luz, etcétera, que son sus dirigentes quienes manejan y hemos visto cómo han boicoteado determinados procesos. De esa forma, yo pienso que queda mucho por hacer y sobre todo para poder dedicarse a la obra social en área de bienestar social. No el seguro social, ¿eh? No confundamos la obra de bienestar social del gobierno con el seguro social. El seguro social es un ente totalmente independiente y autónomo de los afiliados. Lamentablemente se distorsionó en el tiempo de un presidente anterior que dijo que todo el mundo tenía derecho al IES, que el IES es de todos los ecuatorianos, cuando eso no es verdad. En todo caso, el bienestar social de los hospitales públicos, medicinas, atención salud y atención a la educación. Atención realmente a la educación. Si no se educa a la juventud, incluso a los mayores, con una buena salud, una buena alimentación, yo pienso que no podemos salir adelante. Y ahí vendrá el asunto de seguridad contra la delincuencia común, contra la delincuencia organizada. Todo tiene que ser tratado al mismo tiempo, con ministros que no solamente sean jóvenes que no saben qué hacer cuando se sientan ahí, sino que haya esta mezcla de juventud con experiencia que pueden llevar adelante los problemas del país. De acuerdo, Roberto, coincidimos plenamente y efectivamente, como se indica, ¿no? Cuando uno en estos procesos electorales paga, no necesariamente con dinero, a veces con ofrecimientos, paga para llegar, justamente al llegar cobra la factura y eso es un tema que complica mucho la gobernabilidad, que al final del día es lo que los ecuatorianos perseguimos. Un abrazo fuerte, Roberto. Doy paso en cabina a Cecilia, Gracias. Que tiene alguna otra inquietud para ti. Un abrazo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Yo solo quiero hacerle una pregunta para cerrar la entrevista. Y la pregunta es, ¿cómo recuperar en medio de este caos político que vive Ecuador la institucionalidad del país? Muy buena pregunta. Fácil de contestar, pero difícil de ejecutarla realmente. Porque todas las instituciones públicas y la mayoría de las instituciones privadas están cooptadas por la corrupción o por la irregularidad, si no queremos llegar a la corrupción en sí. Tiene que hacerse un saneamiento general. Tiene que empezarse a cambiar el modo de pensar con que no importe que robe, pero que haga obra. O en este cargo el sueldo es pequeño, pero hay otros ingresos que triplican o cuadruplican la remuneración. Todo eso tiene que cambiarse. Tenemos que educar en valores y principios. Tenemos que enseñar lo que es moral y ética ciudadana, cosa que no existe actualmente. Los que quieran tener fe en alguna religión, que la tenga, pero no empezar a combatirla a cuenta de un Estado laico. No, el Estado laico no es enemigo de las religiones, sino que sencillamente el Estado como tal no profesa religión alguna, pero tampoco la ataca ni es enemigo. Tenemos que empezar perdón, a evitar todos estos modernismos de la cultura woke o de la cultura de la ideología de género. Eso es muy nefasto para nuestra juventud. Eso va en contra de los principios y pilares básicos del Estado, que son la familia. Por ahí tenemos que empezar. Educación, salud, moralización y ética en todos los estamentos, desde la familia. Coincido completamente con usted, doctor. No basta con señalar el error del otro, incluso con señalar el propio. Hace falta cambiar nuestras acciones para poder eventualmente
reclamar al sistema que pues señalamos corrupto cuando en ocasiones somos parte de esta situación, cuando permitimos, cuando no denunciamos, cuando no cambiamos nuestras acciones, cuando el ego y las oportunidades son más grandes que los valores y los principios. Muchísimas gracias por su intervención, por aclararnos estas dudas en este contexto ecuatoriano que cada día se vuelve más incierto. Usted tiene razón. Si queremos cambios, empecemos por nosotros mismos. Cada uno de los ciudadanos tenemos que empezar a aportar esos cambios, corrigiendo nuestro comportamiento de esas mentiras piadosas que a veces decimos, dile que no estoy aquí, que no tengo plata, que me gasté esto, lo que sea. Tenemos que moralizar, tenemos que sembrar de ética y enseñar principios, valores, así como instruir a nuestro país. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. La culpa no es de la vaca, la culpa ya es nuestra también. Gracias, Doc. Un abrazo, cuídese. Perfecto. Gracias a ustedes. Un abrazo, Roberto. Magnífico Gusto programa saludarlo. el de Diálogo de 99. Muy bien. Hacemos la pausa, ¿no? Sí, señor, vamos a la pausa y regresamos. ¿O quiere enseguida. decirme algo? Vamos a regresar. Bueno, lo que usted diga, jefe, vamos.